Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que no os estéis aburriendo demasiado y sobre todo espero que nos podamos ver muy pronto. Mientras tanto vamos a seguir intentando seguir con el temario en la medida de lo posible. Lo vamos a hacer de una forma mucho más lenta, mucho más relajada, pero es interesante que vayáis viendo las cuatro cosillas importantes que nos quedan por ver a lo largo de este tercer trimestre. Hemos estado viendo del tema 11, ya os comenté que nos saltábamos los temas anteriores porque creo que son menos relevantes. El tema 11 empezaba explicando un poquito cuál era la composición interna de la Tierra, que no sé si la habéis visto hasta ahora, en primero de la ESO y en tercero de la ESO se ve a grandes rasgos. Entonces habéis visto que la Tierra está formada por eh, tres capas fundamentales, desde fuera hacia adentro serían la corteza, el manto y el núcleo. He visto cuáles son las características de cada una de ellas y la composición de cada una de ellas. Y esto lo hemos visto porque la composición interna de la Tierra en capa es muy importante para entender qué es lo que ocurre, cuáles son los procesos que ocurren a nivel geológico en la Tierra. Mirad, vamos a empezar viendo, yo diría que la teoría más importante a nivel geológico, que es la teoría de la tectónica de placas. ¿Vale? La teoría de la tectónica de placas en realidad no es una sola teoría, es un conjunto de teorías, por eso tenéis ahí en la diapositiva, dice que es una teoría globalizadora. Eso quiere decir que en realidad son varias teorías que se han juntado, ¿vale? Cuyos conocimientos, cuyos postulados se han unido para formar una gran teoría global, que es la teoría de la tectónica de placas, que yo he resumido ahí como TTP. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la teoría de la tectónica de placas? Pues lo que hace esa teoría es explicar gran parte de los procesos geológicos que ocurren en la Tierra a nivel planetario y que vosotros conocéis muy bien. Os anticipo algunos de ellos, por ejemplo, cómo se forman las cordilleras, las montañas, cómo se forman los océanos, cómo desaparecen los océanos también, lo veremos. Explica los terremotos, la presencia de terremotos, explica el vulcanismo, explica una gran cantidad de fenómenos geológicos, ya lo veremos, de una forma bastante, en ciencia se dice, de una forma bastante elegante, ya veréis cómo ocurre. El tema está en que la teoría de la tectónica de placas en realidad es la conjunción de varias teorías o surge a partir de varias teorías. La primera de ellas, no sé si os sonará, es la teoría de la deriva continental, que la tenéis aquí, ¿vale? La teoría de la deriva continental, vamos a hablar ahora a continuación de ella, quién fue la persona que la propuso. Y hay otra teoría también que apareció después de la teoría de la deriva continental, ya sobre 1960, que es la teoría de la expansión de los fondos oceánicos, que explica lo que su propio nombre indica, es decir, cómo los océanos se van expandiendo y van creciendo. Que no sé si es algo que conocíais, pero que es un hecho perfectamente comprobable y que vamos a ver cómo ocurre, cómo se van expandiendo los fondos oceánicos, cómo las cuencas oceánicas se van haciendo, algunas cuencas oceánicas se van haciendo cada vez más grandes. La teoría de la deriva continental, vamos a empezar a verla así de forma muy resumida, fue propuesta por un señor alemán, era geógrafo, era meteorólogo, que había hecho una serie de observaciones que le llevaron a explicar o a intentar explicar esos fenómenos que él había observado y darle un sentido. Esto fue allá por 1912, cuando él escribe un libro donde habla sobre la deriva continental y lo que intentaba era explicar la ubicación geográfica, es decir, el porqué de la posición que ocupaban los distintos continentes en la esfera terrestre, el porqué de la presencia de determinadas cordilleras en determinadas localizaciones de esos continentes. Y también intentaba explicar esta teoría, ya veremos cómo, el porqué de la localización de determinadas especies vegetales y animales en determinadas regiones del planeta. Y esto, ya os digo, lo hizo en base a una serie de observaciones que pueden parecer en algunos casos hasta demasiado simple. Ahora lo veréis vosotros porque seguramente que de una forma u otra os hayan introducido esto en cursos anteriores. Bien, en esta teoría de la deriva continental, Wegener lo que propone es que hace 300 millones de años aproximadamente, bueno, cuando hablamos de millones de años, podéis entender que no son cifras exactas, es decir, son estimaciones. Hace 300 millones de años todos los continentes se encontraban formando una única masa continental, que es esta que tenéis aquí a la derecha. Mirad, nadie sabe cómo era Pangea en realidad, por lo tanto vais a encontrar en los libros de texto muchas representaciones de Pangea y algunas van a diferir de otras, eso está claro, ¿vale? Esto sería una propuesta de Pangea. En cualquier caso, todas las Pangeas son
masas continentales unidas unas con otras, ¿vale? Sin separación por océanos, por mares, como se encuentran dispuestas actualmente. A esa masa continental única se le denomina Pangea. Y Wegener propone que hace unos 200 millones de años aproximadamente esta masa continental empieza a fragmentarse, empieza a romperse y esos continentes empiezan a separarse unos de los otros, es decir, esos fragmentos empiezan a moverse a la deriva, y de ahí viene el nombre de la deriva continental, hasta ocupar la posición que ocupan actualmente, que todos sabéis cuál es, ¿vale? Este es el principio básico de la deriva continental. Lo que no explica Wegener es por qué mecanismo ocurre esto, es decir, qué ocurre en el planeta Tierra por debajo de la corteza para que estas masas continentales se separen unas de las otras. Eso ya se pudo saber más adelante, ¿vale? Aquí tenemos otra representación de Pangea ya con un grado de separación. Esto es Pantalasa, es decir, lo que no es Pangea, que serían los territorios continentales, la masa continental, toda la masa oceánica restante sería o recibe el nombre de Pantalasa. ¿Vale? Esto no es realmente importante. Lo importante es que Wegener propuso una serie de pruebas para esta deriva continental. ¿Y cuáles son las pruebas que Wegener propuso? Es decir, una serie de cosas, de observaciones que de alguna forma confirmaban esa propuesta que él hacía, de que esas masas continentales se estaban desplazando muy lentamente o se habían desplazado muy lentamente a lo largo de millones de años hasta llegar a la posición que ocupan en la actualidad. Bien, Wegener propuso un tipo de pruebas que fueron las pruebas geográficas. Fijaros qué cosa más simple. Si vosotros cogéis el continente sudamericano, que lo tenéis aquí, ¿vale? Esto sería la zona de Argentina, Chile, Brasil, esta zona de arriba sería Colombia, etcétera, etcétera. Si os fijáis, la costa de Sudamérica coincide prácticamente como si fueran las piezas de un puzzle con la costa oeste de África. Esta es una de las pruebas que propuso o que aportó Wegener. Wegener decía que esta pieza del puzzle, que sería África, estaría encajada inicialmente o originalmente hace 300 millones de años con esta otra pieza del puzzle que sería Sudamérica. Estas dos piezas empezaron a separarse progresivamente hace 300 millones de años y hoy día en la actualidad están separadas, como muy bien sabéis, por todo un océano, que es el océano Atlántico. Y entonces Wegener propone que el parecido en las líneas de costa es una prueba de que esas dos costas estuvieron unidas en un momento determinado de la historia de la Tierra. Estas serían pruebas geográficas, esto le denominamos pruebas geográficas. Hay más pruebas, por ejemplo, las pruebas paleontológicas. Vamos a quedarnos otra vez con las dos mismas piezas, ¿vale? Que serían en este caso Sudamérica, América del Sur y África. Wegener, que también fue paleontólogo, también era paleontólogo, era muy aficionado a la paleontología, tenía conocimiento de que se habían encontrado en estas costas, esta costa oeste de África y esta costa este de Sudamérica, fósiles de las mismas especies. Es decir, si aquí tenemos, por ejemplo, el Cynonatus, que era una especie de dinosaurio muy parecido a los actuales cocodrilos, se encontraron fósiles de Cynonatus en la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África. El Cynonatus no está capacitado por sus características anatómicas para atravesar todo un océano, que es lo único que podría explicar que apareciese en ambos lados del planeta, que están separados por un océano, ¿vale? Que es el océano Atlántico. Explicación para que aparezcan fósiles de Cynonatus en este punto y en este punto, que en un tiempo anterior esas dos piezas que ahora están separadas por un océano hubiesen estado unidas. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos de otros restos fósiles de especies ya extintas que aparecen en regiones que ahora están separadas por océanos. ¿Vale? Aquí tenemos también alguna especie de conífera, como son los Glossopteris, los mesosaurios, que son una especie de reptiles muy parecidos también a los dinosaurios actuales, etc. Es decir, la presencia de fósiles de especies iguales en zonas que ahora están separadas por miles de kilómetros es una de las pruebas que aportó Wegener para confirmar su teoría de la deriva continental. Hay otro tipo de pruebas que son las pruebas paleoclimáticas. ¿En qué consisten las pruebas paleoclimáticas? Mira, el clima de la Tierra o los climas de la Tierra no han sido siempre
como son ahora. Nosotros ahora sabemos que hay distintas regiones climáticas, lo hemos visto cuando estudiábamos los biomas. Hay zonas de la Tierra que se caracterizan por tener climas muy fríos, hay zonas de la Tierra que se caracterizan por tener climas muy cálidos, muy húmedos. Pues bien, las condiciones climáticas terrestres han cambiado mucho a lo largo de los millones de años de existencia de la Tierra. Y eso hace que zonas que hace 300 millones de años estaban juntas, estuviesen compartiendo una misma región climática. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la Antártida, el sur de África, esta parte del cono sur de América, esta parte de Australia. Según Wegener, en su Pangea hace 300 millones de años estaban unidas. Y eso hace que compartiesen una región climática, que era una región climática muy fría y que hacía que toda su superficie estuviese cubierta por hielo. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que aquí aparezcan, si la teoría de Wegener es correcta, que aquí aparezcan tipos de rocas muy características de esas regiones climáticas. Hay un tipo de rocas, por ejemplo, que son las tillitas, que son típicas de zonas de glaciares, de zonas de la corteza que han estado cubiertas por hielo. Pues bien, curiosamente, en la Antártida, en el cono sur de África, en el cono sur de América del Sur, en esta región de la India y en esta parte de Australia nos encontramos grandes yacimientos de tillitas. Es decir, sabemos a ciencia cierta si hay tillitas ahí que estuvieron cubiertas esas zonas por masas de hielo, por glaciares y que debieron estar compartiendo un mismo espacio geográfico en el pasado, ¿vale? Pruebas paleoclimáticas. Vamos a las pruebas geológicas. Las pruebas geológicas son muy parecidas a las pruebas paleontológicas. Hemos dicho que las pruebas paleontológicas nos decían que hay especies fósiles similares o iguales a ambos lados del Atlántico, lo cual de alguna forma nos indica que esas dos zonas continentales, África y Sudamérica, pudieron estar unidas en un momento dado. Pues bien, ocurre lo mismo con los tipos de rocas. Es de suponer que hace 300 millones de años hubiese formaciones rocosas, cordilleras, que en un momento dado, cuando se produjo la separación de los continentes, quedasen fragmentadas o fracturadas en dos. Aquí tenemos un ejemplo. Esta cordillera, que era una cordillera continua cuando estos dos continentes estaban unidos, cuando se produce la fragmentación de los dos continentes, pues queda un trozo de la cordillera aquí, otro trozo de la cordillera aquí en África, y eso debería si nosotros hacemos una toma de muestras de roca en esta región y en esta región, darnos rocas coincidentes, rocas iguales. Exactamente, eso ocurre de esa manera. Si nosotros tomamos muestras de yacimientos de esta zona de Sudamérica y muestras de yacimientos de esta zona de África, las rocas son equivalentes, son iguales, lo cual nos hace también inferir o determinar que estas dos regiones no tuvieron una separación como la tienen ahora mismo, así que fue una zona sin solución de continuidad. Aquí tenemos también una región de granito en esta parte de África y en esta parte de Sudamérica que hace pensar que estas dos regiones también estuvieron unidas en un pasado. Otra prueba, lo tenéis aquí en el texto, es la abundancia de diamantes tanto en Brasil como en Sudáfrica. Esto sería la zona de Brasil, esto sería la zona de Sudáfrica. La presencia de diamantes, que son minerales que requieren de millones de años para su formación, en dos zonas que están separadas por miles de kilómetros, hace pensar también que esas zonas estuvieron unidas en un momento dado. En el próximo vídeo os voy a explicar un poquito sobre la teoría de la expansión del fondo oceánico. Un saludo, chao.